Mayo de 1944. En el Pacífico, el USS England acecha en la oscuridad, su sonar fijado en un objetivo bajo miles de toneladas de agua salada. A 2.000 metros, el comandante Shinoda del submarino japonés RO-104 cree que es invisible, buceando a profundidades donde ningún buque de superficie debería hallarlo. Lo que ignora es que los destructores de Estados Unidos dominan algo que su armada desestima como fantasía: el sonar activo, pulsos que convierten el océano en un campo de batalla transparente. En minutos, el RO-104 y su tripulación desaparecen. No fue suerte. Fue el inicio de una guerra tecnológica bajo las olas, donde el sigilo japonés se topó con el sistema americano de sonido, ciencia e industria. Al final, aniquilaría una flota de submarinos. Antes de seguir, suscríbete para más de la Segunda Guerra Mundial. Antes de Pearl Harbor, almirantes japoneses creían tener la flota submarina más avanzada. Sus ingenieros crearon máquinas que encarnaban el espíritu samurái, silenciosas, letales e invisibles. Los submarinos de largo alcance, tipo B-1, eran maravillas de ingeniería, de más de 100 metros, capaces de circunnavegar el mundo sin repostar, y transportaban hidroaviones de reconocimiento en hangares estancos. Los submarinos podían emerger, lanzar estas aeronaves y desaparecer antes de que el enemigo notara su presencia. La carta principal de esta fuerza era el torpedo tipo 95 de Japón. Impulsado por oxígeno puro en lugar de aire comprimido, podía viajar más rápido y más lejos que cualquier arma aliada, atacando a distancias de 12 kilómetros sin dejar un rastro de burbujas. En ejercicios navales preguerra, oficiales japoneses vieron asombrados torpedos surcar el agua invisibles, impactando en objetivos antes de saber que fueron lanzados. Para los capitanes, no era solo tecnología, era prueba de su invencibilidad. Japón entrenaba a sus submarinistas como cazadores pacientes. Debían seguir convoyes en silencio, por días o semanas, esperando a que los escoltas se alejaran lo suficiente. A profundidad de periscopio, el comandante era un fantasma, invisible, inaudible, intocable. Los textos de la Academia Naval Japonesa sostenían que, si un submarino bajaba 60 metros y guardaba silencio, ninguna nave lo hallaría. Los hidrófonos, aparatos de escucha de la época, eran el único medio real de detección. Los hidrófonos japoneses eran los mejores. A menudo podían oír submarinos americanos a 2 kilómetros o más con mar en calma. Los de Estados Unidos, en cambio, el equipo antisubmarino de 1940 parecía tosco e ineficaz. Esta fe en el sigilo moldeó la estrategia naval. Los submarinos no se hicieron para cazar a otros, sino para emboscar acorazados, portaaviones y logística. Yamamoto y su personal los veían como la lanza del imperio, armas letales que paralizarían la logística de Estados Unidos y aterrorizarían las rutas marítimas del Pacífico. Cuando los primeros submarinos japoneses se desplegaron frente a la costa oeste de Estados Unidos, a principios de 1942, sus capitanes creían tener una ventaja decisiva en la batalla. En sus mentes, el océano era su aliado, un escudo vasto e impenetrable. Lo que no sabían era que, al otro lado del océano, científicos de Estados Unidos estaban desmantelando ese escudo, convirtiendo el sonido en arma. Mientras Japón desestimaba la detección activa como fantasía, Estados Unidos apostaba la guerra a ello. Desde los 20s, ingenieros de Estados Unidos habían experimentado con el sonar de eco, un sistema que enviaba pulsos de sonido al océano y escuchaba los ecos que rebotaban en objetos sólidos. El principio era simple, elegante, como la ecolocalización de un murciélago, mas a los escépticos les parecía imposible. El Pacífico era inmenso, sus capas de temperatura y salinidad muy complejas.
¿Cómo una máquina frágil podía distinguir el eco de un submarino del ruido de las olas, ballenas o corrientes? Los oficiales técnicos japoneses se burlaban. Es como encontrar un pez en el océano escuchando su latido, pero los estadounidenses persistieron. Hacia finales de los 30, crearon el sonar QC, un dispositivo magnetoestrictivo con tubos de níquel que vibraba a frecuencias ultrasónicas. Estos transductores emitían pings agudos, sonidos muy por encima del oído humano que cortaban el agua como reflectores invisibles. Su alcance era limitado, unos 2.000 a 2.500 metros en condiciones ideales, pero bastaba. Además, la Armada de Estados Unidos no se conformó solo con inventar. Crearon escuelas en Key West y San Diego para entrenar operadores que leían estos ecos con una precisión asombrosa. El sonar no era solo una máquina, era un lenguaje que cientos de jóvenes marineros aprendían a hablar con fluidez. A diferencia de Japón, que se enorgullecía del genio de sus capitanes, Estados Unidos se centró en crear un sistema. La estandarización fue clave. Cada destructor llevaba el mismo sonar. Cada operador completaba el curso de 12 semanas. Los manuales tácticos enseñaban patrones de búsqueda y doctrinas de ataque. Para 1941, Estados Unidos. Realizaban maniobras coordinadas, pasándose los contactos de sonar entre barcos con la misma fluidez que los pilotos al pasar un objetivo. El radar también entraba en escena, ampliando la visión de Estados Unidos en la noche y en tormentas. Junto al sonar, formó una combinación letal: detectar en la superficie con radar, rastrear bajo el agua con sonar. Aunque la inteligencia naval japonesa creía que el equipo de detección de Estados Unidos era inferior, la realidad estaba cambiando. Cuando Pearl Harbor fue atacado, Estados Unidos ya había iniciado una revolución tecnológica. Lo que los capitanes japoneses pronto descubrirían, con horror, era que el océano ya no estaba en silencio. Cada inmersión, cada giro de hélice, cada cambio de profundidad dejaba una huella acústica. Y si el sonar los hallaba, no escapaban. Al inicio de la Guerra del Pacífico, los submarinistas japoneses estaban en la cima. Acechaban costas americanas, torpedeaban cargueros y seguían portaaviones con confianza doctrinal. El capitán Takakazu Kinashi del submarino Eli-19 alardeó en su diario: "Los americanos huyen como ovejas". Sus convoyes se dispersan al primer torpedo. En septiembre de 1942, Kinashi lanzó 6 torpedos tipo 95, una de las salvas más devastadoras. 3 impactaron en el portaaviones USS Wasp, enviándolo al fondo. Otro torpedó al acorazado North Carolina y un final hundió al destructor USS O'Brien. Para los japoneses, esto confirmaba que sus submarinos eran asesinos invisibles, pero bajo la superficie ya aparecían grietas. Llegaron informes de supervivientes de otros encuentros. Las tripulaciones describían sonidos metálicos extraños, pings que resonaban en sus cascos cada vez más fuertes. Al principio, los comandantes los descartaron como ruidos de maquinaria o ecos extraños. En junio de 1942 fue la batalla de Dutch Harbor. El comandante Yamasaki del I-26 acechaba a un escuadrón de destructores de Estados Unidos en condiciones perfectas. La niebla cubría la superficie, con visibilidad de menos de 500 metros. A profundidad de periscopio, Yamasaki vio pasar las siluetas de los buques de guerra, ajenos. Ordenó inundar sus tubos. De repente, el USS Frazier giró hacia él, acelerando a máxima velocidad. Imposible, los americanos no podían verlo. Pero el primer ping del sonar impactó el casco del I-26 como un martillo, luego otro y otro más. La tripulación dentro se paralizó. Jamás habían escuchado algo igual. Eran pulsos mecánicos agudos, no sonidos naturales captados por hidrófonos.
Yamasaki ordenó una inmersión y giros bruscos para evadir la persecución. Los pings rebotaban en el acero, rastreando cada movimiento. Las cargas de profundidad empezaron a caer, no dispersas como antes, sino en patrones precisos que rodeaban la posición del submarino. Las explosiones sacudieron el casco, rompieron las bombillas y abollaron los mamparos. A 90 metros, los remaches saltaban como disparos y el casco empezó a crujir por la presión. Yamasaki emergió, buscando combatir con su cañón. Pero al emerger el I-26, todas las armas estadounidenses ya lo apuntaban. Una lluvia de proyectiles y fuego de ametralladora convirtió la torreta en un matadero. En 3 minutos, el I-26 volcó y se hundió. Los supervivientes, rescatados del agua, repetían la misma pregunta a sus interrogadores. ¿Cómo nos vieron bajo el agua? Era el inicio de una nueva realidad. El océano ya no protegía. Se volvió un coto de caza y los americanos aprendían más rápido de lo esperado. Si el sonar eran los ojos y oídos de la nueva guerra submarina, el mortero Hedgehog era su puño. Las cargas de profundidad, arma antisubmarina, tenían un defecto. Detonaban a profundidades fijas, sacudiendo el océano y a menudo perdiendo el contacto del sonar. Los Hedgehog, en cambio, solo explotaban al golpear el acero. Lanzados en salvas de 24 proyectiles, creaban un paraguas letal de bombas de contacto. Si una impactaba, el submarino quedaba sentenciado. En 1943, estas armas aparecieron en destructores y escoltas de Estados Unidos. Tripulaciones japonesas confundieron salpicaduras con cargas de profundidad, pero al detonar las rondas contra sus cascos en rápida sucesión, el efecto fue aterrador. Los supervivientes lo compararon con un puño gigante aplastando el submarino. En minutos, los cascos se agrietaban, inundando compartimentos y ahogando a las tripulaciones sin tiempo a reaccionar. Esta nueva tecnología fue aún más aterradora a bordo del USS England. En mayo de 1944, bajo el comandante Walton Pendleton, emprendió la caza de submarinos más famosa de la historia naval. En 12 días, el England hundió 6 submarinos japoneses, el B-16, el RO-106, el RO-104, el RO-116, el RO-108 y RO-105, aniquilando toda una línea de avanzada japonesa destinada a detectar el avance estadounidense hacia las Marianas. Las cifras eran asombrosas. Los ataques Hedgehog tuvieron un 25% de acierto, las cargas de profundidad solo un 3%. La combinación de sonar y mortero Hedgehog convertía destructores en verdugos. Los submarinos japoneses, antes impunes, eran ahora acechados con implacable precisión. Cada maniobra era contrarrestada por los operadores de sonar, quienes nunca perdían el contacto. Los americanos no improvisaban, aplicaban doctrina. Los destructores practicaban ataques sigilosos. Un barco mantenía contacto sonar mientras otro se acercaba en silencio para atacar. Las señales de radio guiaban el ataque, sin dar opción a la evasión del submarino. Los comandantes japoneses describieron el terror de oír pings de sonar desaparecer, y minutos después, explosiones justo encima. Para fines de 1943, el mito de la invisibilidad submarina se rompió. Lo que la Armada Imperial desestimó como fantasía, rastrear y hundir submarinos en la oscuridad, tormenta y profundidad, era rutina para la Armada de Estados Unidos. Y para Japón era solo el comienzo de una pesadilla que se agudizaría en los años venideros. Aunque sus submarinos se perdían en el Pacífico, el alto mando japonés se aferraba a su doctrina. En Tokio, oficiales insistían que informes de sonar eran exagerados, que destructores de Estados Unidos tuvieron suerte o que el radar detectó submarinos en superficie.
Los supervivientes describieron los aterradores pings que los acechaban bajo el agua, pero sus relatos fueron descartados como pánico. La Armada Imperial basó su estrategia submarina en su supuesta invisibilidad. Admitir que los estadounidenses podían ver a través del agua era aceptar que la base misma de su doctrina submarina se estaba desmoronando. El almirante Kamisu, jefe de la flota de submarinos de Japón, dio nuevas órdenes: sumergirse más, moverse en silencio, atacar solo de noche. Eran tácticas enseñadas a cadetes de la Academia Naval. Silencio y paciencia fueron su escudo, mas ante el sonar activo, esos ajustes eran inútiles. Las cargas de profundidad no caían al azar. Los ataques sigilosos impedían eludir la persecución. Para los hombres en los submarinos, la conclusión fue ineludible. Eran presa, no depredadores. Los informes de capitanes que sobrevivieron apenas pintaban el mismo panorama sombrío. El comandante Toyama, de patrulla cerca de Guadalcanal, describió ser rastreado de noche, en tormenta, a profundidades donde sus instrumentos indicaban que ningún barco podía detectarlo. Sus aviones lanzaban dispositivos que nos escuchaban, les dijo, describiendo sonoboyas. Los destructores venían directamente a nuestra posición, sin buscar, como si supieran. En Tokio, sin embargo, desestimaron estos informes. Algunos decían que el sonar estadounidense era tan sensible que confundía peces con submarinos. Otros sugirieron incompetencia o mala suerte en la tripulación. Esta terquedad no era solo orgullo, era estructural. Japón carecía de base industrial para producir electrónica avanzada en masa. Admitir la verdad era enfrentar una realidad inmutable, resultando trágico. Los submarinistas japoneses regresaron al Pacífico con las mismas órdenes, expectativas y su frágil creencia de invisibilidad. Navegaron con valentía, pero sin esperanza. Cada patrulla era una apuesta contra un enemigo poco conocido. Y mientras Tokio se aferraba a ilusiones, Estados Unidos convertía el sonar de experimento en un sistema de guerra. La verdadera genialidad de Estados Unidos. En la campaña submarina no fue solo la invención del sonar. América convirtió la ciencia en un sistema, estandarizando el sonar. Cada destructor de escolta llevaba el mismo equipo. Cada operador de sonar completaba un curso de 12 semanas, adiestrado para distinguir el canto de una ballena del sonido de la hélice de un submarino. Los manuales dictaban procedimientos para búsqueda, seguimiento y ataques con Hedgehog. Estados Unidos no solo entrenaba marineros, creaba cazadores en serie. La coordinación magnificó su poder. Los destructores operaban en grupos de cazadores asesinos junto a aviones con radar y detectores de anomalías magnéticas. Los aviones lanzaban sonoboyas que transmitían sonidos a las naves, guiando a los destructores a posiciones precisas. Cuando un barco perdía el contacto, otro lo tomaba sin interrupciones. La información fluía en tiempo real, transformando barcos dispersos en una única máquina coordinada. Comparemos esto con el enfoque de Japón. Cada capitán era un samurái solitario, confiando en su juicio e instinto. Cada destructor usaba hidrófonos distintos. Cada tripulación se entrenaba diferente. Cada táctica era improvisada. Japón tuvo comandantes brillantes, mas ninguna doctrina unificada. Los americanos luchaban como un organismo sincronizado. La base industrial marcó la diferencia. Las fábricas americanas producían miles de equipos de sonar, cargas de profundidad, morteros Hedgehog y sonoboyas, equipando completamente cada embarcación. Ingenieros japoneses creaban equipos excelentes en papel, pero la escasez, mala producción y bombardeos mermaron su capacidad de despliegue. Para 1943, los destructores de Estados Unidos eran más que barcos. Eran nodos de un vasto sistema de detección.
Un oficial japonés, al estudiar fragmentos de sonar capturados tras la guerra, admitió asombrado: "Su precisión es extraordinaria. Sus cristales están perfectamente calibrados, pero lo más importante es que son todos iguales. Mismo equipo en cada barco, idéntico entrenamiento para cada operador, igual doctrina para cada flota". Esta estandarización fue la que aplastó a los submarinos de Japón. No combatían destructores aislados. Ellos luchaban contra un sistema entero que nunca se cansaba, olvidaba ni dejaba de cazar. En 1944, la fuerza submarina japonesa cedía ante la precisión americana. La orgullosa flota que acechó el Pacífico con impunidad era ahora cazada sin tregua como animales en una jaula. La campaña de mayo del USS England fue legendaria. En solo 12 días destruyó 6 submarinos, una barrera defensiva completa en el perímetro japonés cerca de las Marianas. Uno por uno, los submarinos I-16, RO-106, RO-104, RO-116, RO-108 y RO-105 fueron localizados, acorralados y aniquilados. Para los hombres en estos ataúdes de acero fue como bajar a una pesadilla. Los supervivientes describieron los pings del sonar como el latido de la muerte, débiles al principio, luego más fuertes y nítidos hasta pulsar dentro del cráneo. Cada ping probaba que los estadounidenses sabían su ubicación exacta. Maniobras evasivas como giros, inmersiones de emergencia o navegación silenciosa ya no servían. Los pings los seguían a través de cada capa del océano. Las armas que les seguían eran igual de despiadadas. Los morteros Hedgehog no perdían el tiempo con fallos cercanos, o impactaban o no. Al golpear, el efecto era catastrófico. Decenas de bombas de contacto detonaban en rápida sucesión, destrozando submarinos como juguetes. Los cascos cedían, el agua entraba y los hombres se ahogaban en la oscuridad sin ver jamás a su enemigo. Grupos cazadores asesinos de Estados Unidos aumentaron esta eficiencia. Un destructor mantendría contacto sonar, guiando al otro a la posición de ataque. Aviones arriba lanzaron sonoboyas, convirtiendo el océano en redes acústicas. Por primera vez, los submarinos no solo eran cazados, sino acorralados. Un submarino japonés podía evadir un barco, solo para emerger ante los cañones de otro. A mediados de 1944, los capitanes japoneses escribían en sus diarios con desesperación. Algunos no creían lo que pasaba. Otros admitían sus bajas probabilidades de sobrevivir. El vicealmirante Takagi, mirando mapas llenos de alfileres rojos que marcaban submarinos perdidos sin rastro, comprendió la verdad. Los samuráis submarinos de Japón estaban siendo exterminados sistemáticamente. El océano que los protegió se volvió un campo de exterminio transparente. Desesperado, Japón luchó por responder. Sus ingenieros crearon contramedidas, señuelos acústicos, pantallas de burbujas químicas, inhibidores de sonar y cascos de inmersión más profunda. Los aviones fueron equipados con detectores de anomalías magnéticas, capaces de detectar las distorsiones que un casco de acero causaba en el campo magnético terrestre. Si volaban a solo 30 o 40 pies sobre el mar, en teoría, podían detectar submarinos a más de 100 metros de profundidad. Rediseñaron las cargas de profundidad con ojivas más pesadas para explotar a más de 600 pies y aplastar submarinos americanos. En teoría, estos avances parecían prometedores, pero llegaron demasiado tarde. En 1944, solo un tercio de los aviones de patrulla japoneses tenían radar, y aún menos MAD. Las fábricas no daban abasto. La electrónica carecía de la precisión del equipo estadounidense. Los sonares japoneses eran como los modelos anticuados de Estados Unidos. QC de 1937, irremediablemente obsoletos en 1944.
Aunque Japón desplegó señuelos, resultaron ineficaces. Las tripulaciones lanzaban cápsulas que creaban burbujas para confundir el sonar. Otras desplegaban mezclas químicas que creaban turbulencias, pero los operadores americanos la distinguieron rápidamente. El eco metálico sólido de un submarino era distinto de la tenue firma dispersa de las burbujas. En semanas, los señuelos solo fueron una molestia temporal. También se probaron pulsos de interferencia acústica. Los submarinos emitían ráfagas de sonido para saturar el sonar, pero los destructores estadounidenses se adaptaron filtrando el ruido, ajustando frecuencias y coordinándose entre varias naves. Lo que debía cegar a los cazadores reveló la posición exacta de los submarinos. La inmersión profunda también falló. Cascos japoneses no eran tan resistentes como los alemanes. Más allá de 90 metros, los remaches cedían, los mamparos se deformaban y arriesgaban una implosión. Submarinos de Estados Unidos buceaban más hondo que nunca, con acero más fuerte y mejores simulacros de escape. Cada avance japonés era contrarrestado por Estados Unidos, a menudo antes de entrar en servicio. ¿Detectores de radar? Estados Unidos usó transmisiones de ráfaga corta. ¿Cargas profundas? Los submarinos bajaban aún más. Los estadounidenses siempre se adelantaron. En 1945, los intentos de Japón por modernizarse eran irrelevantes. Sus submarinos se destruían más rápido de lo que los hacían. Tripulantes y comandantes lo sabían. Hasta Tokio admitió la verdad. Luchaban en 1944 con tecnología de 1937. En 1945, la fuerza submarina japonesa fue destrozada. De 174 submarinos en guerra, 128 fueron destruidos y 10.000 submarinistas nunca regresaron. De cazadores invisibles del Pacífico, pasaron a ser presas, acechados por sonar, radar y grupos cazadores asesinos coordinados. Sus torpedos tipo 95 y diseños de largo alcance nada significaron contra un enemigo que veía a través del agua. El almirante Shigeyoshi Miwa, último comandante, admitió en su informe final: comprendimos la ciencia de la detección sonora, pero Estados Unidos armamentizó el sonido. Cada ping demostraba que la era del submarino invisible había acabado. Análisis posguerra lo confirmó. Japón luchó como samuráis solitarios, cada capitán por instinto. Estados Unidos luchó como máquina, sonar estándar, operadores expertos, doctrina unificada. El coraje no venció a la industria. El sueño japonés de invisibilidad en el Pacífico murió con sus submarinos. Suscríbete para más de la Segunda Guerra Mundial.